Iniciamos la sesión número 1 de la segunda unidad, titulada Instrumentos, Concepto y Tipos de Instrumentos. De la asignatura, Diseño de Instrumentos. Actualmente, la evaluación psicológica es considerada la disciplina de la psicología científica que se encarga de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o grupo de personas. La importancia de la evaluación psicológica entraña un concepto muy importante que hace referencia a las inferencias que de ella pueden derivarse, las cuales se basan en las respuestas que se dan durante la evaluación. ¿Cómo se define un instrumento psicológico? Para Rey, en 1973, un instrumento psicológico es una estrategia estandarizada que contiene reactivos seleccionados y organizados, con la idea de estimular en las personas algunas reacciones que se puedan registrar, reacciones de diversa naturaleza. Por su parte, Gregory, en 2012, señala que un instrumento es una herramienta que se utiliza en el campo psicológico. Es la táctica estandarizada para obtener una muestra de un comportamiento y describirlo considerando categorías o puntuaciones. Asimismo, un alto porcentaje de los instrumentos poseen normas o estándares que permiten predecir otros comportamientos. Existe una clasificación de los instrumentos según el diagnóstico, y esta es, instrumentos psicométricos e instrumentos proyectivos. Los instrumentos proyectivos son los que utilizan materiales no estructurados, siendo sus ítems ambiguos, sensibles para poder descubrir contenido inconsciente del comportamiento, y provocan una extensa cantidad de contestaciones subjetivas. Por su parte, los instrumentos psicométricos hacen uso de estímulos más estructurados y donde se pueden brindar respuestas exactas y objetivas. Poseen índices de validez y confiabilidad. Tomando en cuenta un paradigma cuantitativo por lo que los resultados cuantitativos, números, que obtiene la persona evaluada es resultado de comparar con normas estadísticas, baremos, las cuales señalan si el atributo medido se ubica en un nivel alto, medio, o bajo. Asimismo, Pereira en el 2020, propone los instrumentos de recolección de datos en psicología más usados, dentro de ellos tenemos la escala de apreciación. En el INACAP, de la Universidad Tecnológica de Chile, Cano en el 2012, señaló que estas escalas valoran el aprendizaje o desempeño esperado ubicando a las personas en un rango de calidad. Se podría afirmar también que es una lista de observación en la que la persona que observa emite un juicio sobre la frecuencia o intensidad con que el comportamiento se presenta. Otro instrumento son las rúbricas. Son guías con puntuaciones empleadas en la evaluación de las habilidades de los estudiantes y otros, los cuales realizan una descripción de las características de un proyecto, producto en diferentes niveles de rendimiento, con el objetivo de aclarar el trabajo de la persona, de darle un valor a su actuación y de brindar una retroalimentación. Esto es según Merler en el 2001 y Andrade en el 2005. Otro instrumento es la lista de chequeo o cotejo. Es un instrumento compuesto de reactivos, factores, componentes, dimensiones, criterios, o conductas, importantes que se deben considerar, para realizar una tarea y controlar puntualmente el desarrollo de una actividad, o producto. Sus elementos deben organizarse de manera coherente para lograr la valoración de manera efectiva, sobre la ausencia o presencia de los elementos seleccionados o el porcentaje de ocurrencia o cumplimiento, según Oliva en el 2009. Es un instrumento que emplea la técnica de observación. Otro instrumento son las escalas. Este es un instrumento que evalúa varios procesos, como los emocionales, los que involucran la voluntad y conducta de manera aislada, considerando dimensiones. Según el psicólogo americano Spielberger en el 1983, una escala es un conjunto de categorías utilizados para la evaluación de la intensidad o frecuencia de un fenómeno subjetivo. Por último, tenemos el inventario. Es un instrumento que verifica la existencia o inexistencia de una conducta y le dan valor a su nivel de predominio con respecto a las otras dimensiones. Según Gregory en el 2012, los inventarios de personalidad evalúan las cualidades, los rasgos o los comportamientos que determinan la forma individual de proceder de una persona. Veamos algunos ejemplos.
dentro de los psicométricos tenemos las escalas de inteligencia de Wechsler. En el caso de los instrumentos proyectivos, el test proyectivo de la figura humana de Karen McGovern. Un ejemplo de escala, escala de apreciación de liderazgo. Un ejemplo de rúbrica. La rúbrica de conducta para uso en el aula. Un ejemplo de lista de chequeo. La lista de chequeo conductual de Siracusa. Un ejemplo de escala. La escala de bienestar mental de Barbic y Edimburgo. Por último, un ejemplo de inventario. El inventario de creencias irracionales de Ellis. Finalmente, revisemos algunas conclusiones. Un instrumento de medición en psicología es una táctica estandarizada para recolectar datos con un objetivo específico de identificar y llegar a mediciones con exactitud. Pereira en el 2020, propone que los instrumentos de recolección de datos en psicología más usados como las escalas de apreciación, rúbricas, listas de chequeo, escalas, e inventarios.